Traducción del ARN mensajero. Proceso de traducción del ARN mensajero por los ribosomas y la síntesis de proteínas. Introducción. El mecanismo de la síntesis de proteínas es un proceso que se denomina de traducción porque el alfabeto de 4 letras de los ácidos nucleicos se traduce en un alfabeto completamente diferente en los aminoácidos de las proteínas. La traducción se efectúa con el paso de la información presente en el ARN mensajero en forma de tríadas de nucleótidos, codones, a una secuencia específica de aminoácidos a lo largo de una cadena polipeptídica. La transcripción del mensaje escrito en el ADN resulta en un ARN mensajero y este, al traducirse en el nivel de los ribosomas, resulta en una proteína. Este proceso de traducción es más complejo que el de la replicación o el de la transcripción, y toma lugar dentro de un marco del lenguaje común de bases que se aparean. La traducción necesita de la participación coordinada de más de 100 macromoléculas, entre ellas moléculas de ARN de transferencia, ARN mensajero y muchas proteínas, además de los ribosomas. El fenómeno de la síntesis de proteínas ha sido estudiado ampliamente en la bacteria Escherichia coli. Algunas características en los eucariontes también han sido analizadas. Al principio de la década de 1950, Paul Samechnik y sus colaboradores se plantearon la siguiente pregunta: ¿dónde se sintetizan las proteínas dentro de la célula? Para contestar a esta pregunta utilizaron aminoácidos radioactivos que fueron inyectados a ratas y después de diferentes intervalos en distintos grupos de animales les removieron los hígados y separaron los diversos componentes celulares. Se examinaron las fracciones moleculares para localizar la presencia de proteínas radiactivas y en los hígados que fueron estudiados, unos minutos después de haber sido inyectados, se localizó que el sitio de la síntesis de proteínas son las ribonucleoproteínas en los ribosomas. Posteriormente, el mismo Samechnik, en colaboración con Marlon Howland, establecieron el hecho de que en la fracción citosílica de células hepáticas, en presencia de ATP, los aminoácidos se activan y quedan unidos a una forma de ARN estable al calor, el cual se llamó ARN de transferencia. Estos precursores ARN de transferencia consisten en un grupo carboxilo de un aminoácido unido al extremo 3' OH del ARN de transferencia. La unión del aminoácido a su correspondiente ARN de transferencia la cataliza una enzima aminoácil ARNT sintetasa. Para cada aminoácido existe por lo menos una ARN de transferencia y una enzima de activación. Una proteína es sintetizada en dirección del amino hacia el carboxilo terminal por la adición secuencial de aminoácidos al extremo carboxilo de la cadena polipeptídica que se sintetiza, y el ARN mensajero se traduce en la dirección 5' a 3'. Dogma central de la biología molecular. El dogma central de la biología molecular nos indica el flujo de la información genética en los seres vivos. Como se observa, el ADN es el único que se puede replicar, mientras que la información abandona el núcleo en forma de ARN mediante el proceso de transcripción. Los únicos organismos capaces de hacer la transcripción inversa son los retrovirus, virus cuyo material genético está en forma de ARN. La traducción del ARN en proteínas es uno de los procesos más complejos en los seres vivos, por la cantidad de proteínas y procesos involucrados en la traducción del ARN mensajero y la síntesis de proteínas. Este proceso implica un cambio de lenguaje desde la secuencia de nucleótidos de una molécula de ARN a la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica. En esencia, el orden secuencial de los nucleótidos del ARN mensajero, leído como codones de tripletes, especifica el orden en el que los aminoácidos entrantes se van incorporando a la cadena polipeptídica que se está sintetizando. Los ribosomas sirven como lugares intracelulares para el proceso de la traducción, mientras que las moléculas de ARN son los agentes que aseguran la inserción de aminoácidos correctos en cada posición del polipéptido. Los componentes del proceso de traducción del ARN mensajero. La maquinaria celular para la traducción del ARN mensajero a polipéptidos consta de 5 componentes principales: los ribosomas, que llevan a cabo el proceso de síntesis de polipéptidos; las moléculas de ARN de transferencia que alinean los aminoácidos en el orden correcto a lo largo del molde de ARN mensajero; las aminoácil ARNT sintetasas, que unen los aminoácidos a sus moléculas de ARN de transferencia correspondientes; las moléculas de ARN mensajero, que llevan codificada la información de la secuencia de aminoácidos para que se sinteticen los polipéptidos; y los factores proteicos, que facilitan varios pasos del proceso de traducción. Ribosomas. Los ribosomas son complejos macromoleculares de proteínas y ARN que se encuentran en el citoplasma, en las mitocondrias,
en retículo endoplasmático y en los cloroplastos. Son un complejo molecular encargado de sintetizar proteínas a partir de la información genética que les llega del ADN transcrita en forma de ARN mensajero. Solo son visibles al microscopio electrónico debido a su reducido tamaño, 29 nanómetros en células procariotas y 32 nanómetros en eucariotas. Bajo el microscopio electrónico se observan como estructuras redondeadas, densas a los electrones. Están en todas las células excepto en los espermatozoides. Los ribosomas no se definen como organelos, ya que no existen endomembranas en su estructura. En células eucariotas, los ribosomas se elaboran en el núcleo, pero desempeñan su función de síntesis en el citosol. Están formados por ARN ribosomal y por proteínas. Estructuralmente tienen dos subunidades. En las células estos organelos aparecen en diferentes estados de disociación. Cuando están completos pueden estar aislados o formando grupos, polisomas. Las proteínas sintetizadas por ellos actúan principalmente en el citosol. También pueden aparecer asociados al retículo endoplasmático rugoso o a la membrana nuclear, y las proteínas que sintetizan son sobre todo para la exportación. Tanto el ARN ribosomal como las subunidades de los ribosomas se suelen nombrar por su coeficiente de sedimentación en unidades Sverberg. En las células eucariotas, los ribosomas del citoplasma se denominan 80S. En mitocondrias y plastos de eucariotas, así como en procariotas, son 70S. En el ribosoma existen 4 lugares particularmente importantes para la síntesis de proteínas. Son un sitio de unión a ARN mensajero y 3 sitios a los que se puede unir el ARN de transferencia. Un sitio A, aminoácido, donde se une cada nuevo ARN de transferencia que llega portando un aminoácido. Un sitio P, peptidil, donde reside el ARN de transferencia que lleva la cadena polipeptídica en formación. Y un sitio E, exit, salida en inglés, desde el cual los ARN de transferencia abandonan el ribosoma después de haber descargado sus aminoácidos. ARN de transferencia. El ARN de transferencia, ARN transferente o RNT o tRNA en inglés, es un tipo de ácido ribonucleico encargado de transportar los aminoácidos a los ribosomas para incorporarlos en las futuras proteínas durante el proceso de síntesis proteica. Los ARN de transferencia representan aproximadamente el 15% del ARN total de la célula. Un ARN de transferencia tiene una longitud de entre 65 y 110 nucleótidos, lo que corresponde a una masa molecular de 22.000 a 37.000 daltons. Se encuentra disuelto en el citoplasma celular. Pueden presentar nucleótidos poco usuales como ácido pseudouridílico, ácido inosílico e incluso bases características del ADN como la timina. El ARN de transferencia presenta zonas de complementariedad intracatenaria, es decir, zonas complementarias dentro de la misma cadena, lo que produce que se apareen dando una estructura característica semejante a la de un trébol de 3 hojas. En la estructura secundaria de los ARN de transferencia se distinguen las siguientes características. 1. Brazo aceptor formado por el extremo 5' y el extremo 3', que en todos los ARN de transferencia posee la secuencia citosina-citosina-adenina, cuyo grupo hidroxilo terminal sirve de lugar de unión con el aminoácido. 2. El bucle o brazo TFIC, que actúa como lugar de reconocimiento del ribosoma. 3. El bucle o brazo D, cuya secuencia es reconocida de manera específica por una de las 20 enzimas, llamadas aminoácido ARNT sintetasas, encargadas de unir cada aminoácido con su correspondiente molécula de ARN transferente. Y 4. El bucle situado en el extremo del brazo largo del boomerang, que contiene una secuencia de 3 bases llamadas anticodón. Cada ARN de transferencia cargado con su correspondiente aminoácido se une al ARN mensajero mediante la región del anticodón con tripletes de bases del ARN mensajero. Cada 3 bases del ARN mensajero definen un triplete o codón, en el proceso de la traducción de la información genética que conduce a la síntesis de las proteínas. La molécula de ARN transferente se pliega sobre sí misma formando 5 regiones de unión tipo pares de bases y 4 asas sin unión de sus pares de bases, con una zona con pares de bases desparejada, donde pueden unirse como si fuera una cola los aminoácidos. En el asa 2 hay un codón, triplete de 3 nucleótidos, llamado anticodón, que va a unirse a un codón específico del ARN mensajero. Cada molécula de ARN transferente va a conseguir de esta forma la adición de un aminoácido a una proteína. Existen unos 31 ARN transferentes, tantos como capaces de unirse a cada aminoácido, con la particularidad de que cada ARN transferente reconoce solo un aminoácido.
Otra característica de los ARN transferentes es que además de las 4 bases fundamentales presentan otras bases púricas y pirimídicas menos frecuentes. Las enzimas conocidas como aminoácido ARNT sintetasas catalizan la unión de cada aminoácido a su molécula de ARN transferente específica. Cada aminoácido sintetasa tiene la capacidad de distinguir un aminoácido en particular de los restantes 19, a pesar de que algunos de ellos son muy similares químicamente. De igual modo, estas enzimas reconocen con precisión la molécula correcta de ARN transferente para emparejarlo con el correspondiente aminoácido. La reacción que une al aminoácido con su ARN transferente es la misma para cada aminoácido, el cual, una vez montado en el ARN transferente, tendrá la suficiente energía en el enlace aminoácido ARN transferente para catalizar la reacción que más adelante unirá dos aminoácidos en la formación de los polipéptidos. Los ARN transferentes son intermediarios esenciales entre el ADN y las proteínas. Cada ARN transferente solo puede transferir un único aminoácido. Un ARN transferente que acepta la alanina se escribe ARNT-ALA y uno que transporta la lisina sería ARNT-LIS. El ADN es directamente proporcional al ARN. Estructuralmente están en el mismo lado de la cadena pero con diferente ADN molde. El aminoácido específico se une en el extremo 3' del ARN transferente mediante la acción de la enzima aminoácido ARNT sintetasa y es así transportado hasta el ribosoma, donde el anticodón del ARN transferente se une al codón del ARN mensajero mediante apareamiento de bases complementarias, adenina con uracilo, citosina con guanina. De este modo, los ARN transferentes van aportando uno a uno los aminoácidos que son ensamblados en el ribosoma para formar la cadena polipeptídica, según la secuencia de codones del ARN mensajero. Aminoácido ARNT sintetasa. Una aminoácido ARNT sintetasa, ARS, es una enzima que cataliza la esterificación de un aminoácido específico o su precursor a uno o cualquiera de sus ARN transferentes a fines que resulten compatibles para formar un aminoácido ARNT. A veces se denomina carga este proceso de conjugación del ARN transferente con el aminoácido. Una vez que el ARN transferente ha sido cargado, un ribosoma puede transferir el aminoácido desde el ARN transferente a un péptido en crecimiento de acuerdo al código genético. La sintetasa primero se une a ATP y al correspondiente aminoácido o su precursor para formar un aminoácido adenilato, liberando una molécula de pirofosfato inorgánico, el complejo adenilato ARS. Luego se une la molécula apropiada de ARN transferente y el aminoácido se transfiere desde el complejo aminoácido AMP, ya sea el extremo OH2' o 3' del último nucleótido, A76, al extremo 3' del ARN transferente. Algunas sintetasas también pueden mediar una reacción de corrección de lectura para garantizar una alta fidelidad en la carga del ARN transferente. Si la sintetasa encuentra que el ARN transferente no se encuentra bien cargado, hidroliza la unión aminoácido ARN transferente. Hay dos clases de aminoácido ARNT sintetasa. Clase 1. Esta posee dos motivos de secuencias muy conservadas. Su aminoacilación ocurre en un extremo 2' OH de un nucleótido de adenosina y es usualmente una proteína monomérica o dimérica. Posee una o dos subunidades respectivamente. Clase 2. Esta posee tres motivos de secuencias altamente conservadas. Su aminoacilación ocurre en el extremo 3' OH de la misma adenosina y usualmente es dimérica o tetramérica, 2 o 4 unidades respectivamente. Aunque la fenilalanina ARNT sintetasa es una ARNT sintetasa de clase 2, produce aminoacilación en el extremo 2 OH. Los aminoácidos se encuentran unidos al grupo hidroxilo de la adenosina por medio de un grupo carboxilo. Independientemente de donde el aminoácido esté inicialmente conectado al nucleótido, el 2' o aminoácido ARNT finalmente migra a la posición 3' a través de un proceso de transesterificación. Ambas clases de aminoácido ARNT sintetasa son proteínas multidominio. En un escenario típico, una ARS consiste en un dominio catalítico, donde ocurren las dos reacciones antes descritas, un dominio de unión al anticodón, que actúa mayormente en la región del anticodón del ARNT transferente, y se asegura de unir el ARNT correcto a cada aminoácido. Además, algunas ARS poseen sitios adicionales de unión al ARN transferente y dominios de edición que clivan las moléculas aminoácido ARNT incorrectamente emparejadas. Se ha encontrado que los sitios catalíticos de una determinada clase de ARS son homólogos unos de otros, aunque los de las clases 1 y 2
no tengan relación unos con otros. Las ARS de clase 1 poseen un ubicuo plegamiento Rossmann y poseen la arquitectura de cadenas antiparalelas beta, mientras que las ARS clase 2 poseen un plegamiento único formado por cadenas beta antiparalelas. ARN mensajero. El ARN mensajero es producto de la transcripción del ADN y en él están codificados el orden y los aminoácidos que forman a la proteína, que será formada por los ribosomas. El núcleo del ARN mensajero es, por supuesto, su mensaje, la secuencia de nucleótidos que codifican el polipéptido. Sin embargo, una molécula de ARN mensajero tiene también secuencias de ambos extremos que no son traducidas. La secuencia no traducida en el extremo 5' del ARN mensajero precede al codón de iniciación, que es el primer codón en ser transcrito. El codón de iniciación suele ser AUG, aunque algunos otros tripletes se usan ocasionalmente como codones de iniciación en algunos virus y eucariotas. La secuencia no traducida del extremo 3' es la que sigue al codón stop, que es el último codón que se traduce y que puede ser uracilo-adenina-guanina, uracilo-adenina-adenina o uracilo-guanina-adenina. Las regiones 5' y 3' no traducidas presentan longitudes de entre unas docenas y cientos de nucleótidos. Aunque estas secuencias no se traducen, su presencia es esencial para una traducción adecuada del ARN mensajero. Las regiones no traducidas de los ARN mensajeros eucariotas incluyen un casquete en 5' y una cola de poliadeninas. En las eucariotas, cada molécula de ARN mensajero codifica normalmente un solo polipéptido. En los procariotas, sin embargo, algunos ARN mensajeros son policistrónicos. Esto significa que codifican varios polipéptidos, normalmente con funciones relacionadas en la célula. Los conjuntos de genes que dan lugar a moléculas de ARN mensajero policistrónicos son unidades transcripcionales sencillas, denominadas operones. Las regiones que codifican proteínas de ARN policistrónicos suelen estar separadas entre sí por regiones espaciadoras. Carácter monocistrónico o policistrónico del ARN mensajero. Un aspecto importante en relación con la traducción es que un ARN mensajero puede dar lugar a la síntesis de un polipéptido o de varios. Esta propiedad se define mediante el concepto de cistrón. Es la unidad más pequeña de material genético capaz de ser responsable de la síntesis de un polipéptido, que conviene distinguir del gen. Aunque están estrechamente relacionados y ambos pueden considerarse una unidad de funcionalidad genética. Los ARN mensajeros monocistrónicos, presentes en procariotas y típicos de eucariotas, codifican un solo polipéptido. Ello implica que la traducción se inicia en un solo sitio del ARN mensajero, el codón de inicio, para finalizar en otro sitio, un codón de terminación. Los ARN mensajeros policistrónicos, que solo aparecen en procariotas y virus, codifican varios polipéptidos, por lo que la traducción se inicia, simultáneamente o no, en varios sitios, en varios codones de inicio, para finalizar en sendos codones de terminación. El concepto de gen corresponde a una región codificante del ADN genómico responsable de un producto génico, sea este ARN por transcripción y maduración, o proteína por transcripción, maduración, traducción y modificación post-traduccional. En el caso de ARN mensajero monocistrónicos, el concepto de cistrón es prácticamente indistinguible del de gen. La diferencia importante surge en los genes que se transcriben dando un ARN mensajero policistrónico y por tanto solo afecta a los organismos procariotas. El concepto de cistrón en su forma genérica se diferencia en A por ser más amplio que el de gen, al considerar como región codificante tanto al ADN como al ARN, ambos dan lugar a un producto génico, y B por ser al mismo tiempo más estricto, pues se define como la región del genoma, ADN, o del ARN mensajero que codifica un producto génico único. Normalmente se emplea solo para este último caso, por lo que un cistrón es la secuencia de ARN mensajero que codifica una molécula de polipéptido. Factores proteicos. Además de la aminoácido ARNT sintetasa y los componentes proteicos de los ribosomas, la traducción requiere de la participación de otros tipos de proteínas. Algunos de estos factores proteicos son necesarios para la iniciación de la traducción, otros para la elongación de la cadena polipeptídica en formación y otros para la terminación de la síntesis de polipéptidos. Y en estos dos cuadros vemos resumidos algunos de estos factores y las funciones que cumplen tanto en el proceso de inicio de la traducción como en la etapa de elongación y terminación de la misma. Etapas de la síntesis de proteínas. Tanto en procariotas como en eucariotas, la síntesis de proteínas se realiza en 5 etapas.
A. Activación de aminoácidos. B. Iniciación. C. Alargamiento. D. Terminación. Y E. Plegamiento de las cadenas polipeptídicas. En este cuadro vemos los componentes necesarios para la síntesis de proteínas en Escherichia coli. Dependiendo de cada etapa, tenemos que la etapa 1 es la activación de aminoácidos y los componentes son 20 aminoácidos, 20 aminoacil ARNT sintetasas, 20 o más ARNT transferentes, ATP, magnesio. En la iniciación vemos que necesitamos el ARN mensajero, N-formilmetionil ARNT, codón de iniciación de ARN mensajero, AUG, subunidad ribosomal 30S, subunidad ribosomal 50S y factores de iniciación IF1, IF2 y IF3, GTP y magnesio. En alargamiento necesitamos ribosoma funcional 70S, codones específicos para los aminoácidos ARNT, factores de alargamiento EFTU, EFTS, EFG, peptidiltransferasa, GTP, magnesio. En la terminación y liberación necesitamos el codón de terminación de ARN mensajero, factores de liberación RF1, RF2, RF3 y ATP. Y por último, el plegamiento y procesamiento, enzimas y cofactores específicos para la eliminación de residuos de iniciación y señales de secuenciación, modificación de residuos terminales, adhesión de fosfato, metil, carboxil, carbohidrato o grupos prostéticos. Características de la traducción. La traducción consiste en la síntesis de las proteínas mediante la unión de aminoácidos según el orden establecido por la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y el código genético. Se completa así el dogma central de transmisión de la información genética a partir del ADN genómico original. El proceso es prácticamente igual en procariotas y eucariotas, aunque hay algunas pequeñas diferencias. Desde el punto de vista bioquímico, la traducción se caracteriza por la gran variedad de proteínas formadas, su elevado costo energético, consume un 80-90% de la energía de síntesis, y la necesidad de una regulación muy estrecha en respuesta a las necesidades celulares y al ritmo de degradación proteica. Es posiblemente el más complejo de los procesos de síntesis, en el que participa un mayor número de macromoléculas diferentes. Los principales son un ARN transferente especial para la iniciación, ARN transferente de metionina en procariotas, ARNT y metionina en eucariotas. 31 tipos de ARN transferentes portadores de aminoácidos en forma de aminoácido ARNT. En realidad, este es el número mínimo necesario teóricamente. En las células suele haber un número superior de ARN transferentes diferentes, por ejemplo 40 es una cifra frecuente, y en la cepa K12 de Escherichia coli se han encontrado 84 ARN transferentes. Ribosomas formados por numerosos ARN transferentes y proteínas. Un ARN mensajero de secuencia distinta para cada polipéptido sintetizado. Factores proteicos de inicio, elongación y terminación de la síntesis. En una célula existen millares de estos participantes, unos 20.000 ribosomas, 100.000 moléculas de enzimas y factores proteicos, 200.000 de ARN transferentes, etc. Se requiere además un acervo, pool de al menos 20 aminoácidos, ATP, enzimas aminoácido sintetasas para activar los aminoácidos, guanicin trifosfato para varias etapas, grupos reductores, iones magnesio y potasio, enzimas auxiliares, etc. Intervienen directa o indirectamente casi todas las estructuras subcelulares, núcleos, citoplasma, organelos y membranas. A pesar de ello, el proceso es muy rápido. En bacterias la velocidad de traducción es de unos 20 aminoácidos por segundo, mientras que en eucariotas es más reducido. Se incorporan de 2 a 4 aminoácidos por segundo. El comienzo de la traducción de un mensajero se produce cuando la subunidad pequeña del ribosoma comienza a leer el mensaje. Para que sea capaz de detectar el inicio de un mensaje, el ribosoma debe unirse fuertemente a una región no codificante del extremo 5' del ARN mensajero. En bacterias se denomina región Shine-Dalgarno y es una secuencia consenso que delimita el comienzo de la región codificante. En eucariotas se requiere la ayuda de factores de iniciación que reconocen el extremo cap del ARN mensajero. Posteriormente a esta región no codificante se encuentra el codón de iniciación AUG, que permitirá el acoplamiento del ARN transferente correspondiente a este codón y que porta siempre el aminoácido metionina, formil-met, en procariotas. El lugar de inicio es crucial, ya que si la lectura comienza a uno o dos nucleótidos más adelante o por detrás, el mensaje leído será completamente erróneo. La pauta o marco de lectura correcta debe estar marcada por el codón de iniciación.
El segundo paso en la síntesis de proteínas después de la unión del aminoácido al ARN transferente corresponde al proceso de iniciación de la traducción. En procariotas se puede resumir a los siguientes pasos. 1. El factor de iniciación IF3 se une a la subunidad pequeña del ribosoma impidiendo que pueda unirse a la subunidad grande. La subunidad pequeña se une a la secuencia Shine-Dalgarno. 2. El ARNT-FMET se une al codón de iniciación AUG con la ayuda del factor de iniciación IF2 que forma un complejo con guanicin-trifosfato. Este complejo, denominado complejo de iniciación 30S, consta de la subunidad pequeña del ribosoma, el ARN mensajero, el ARN transferente FMET, una molécula de guanicin-trifosfato y varios factores de iniciación. 4. En la última etapa de la iniciación, los factores se disocian de la unidad pequeña 30S del ribosoma, permitiendo que la subunidad grande 50S se integre formando el complejo de iniciación 70S. En eucariotas, aunque los pasos son similares, se dan pequeñas diferencias. La subunidad pequeña 40S del ribosoma debe reconocer el CAP en el extremo 5' del ARN mensajero. Existe una secuencia próxima al AUG de iniciación denominada secuencia Cossack, cuya función es ayudar a los factores de iniciación de la traducción a encontrar el AUG. Participa la cola de poliadeninas que parece intervenir en el plegamiento del ARN mensajero, favoreciendo la unión del ribosoma al extremo 5'. La tercera etapa en la síntesis de proteínas es la elongación, donde mediante la formación de enlaces peptídicos se van incorporando sucesivamente los aminoácidos codificados en el mensaje genético. La activación de aminoácidos se realiza para cada uno de los 20 aminoácidos que se unen covalentemente a un ARNT específico, empleando energía del ATP. Esta reacción de activación se lleva a cabo en el citosol, no en el ribosoma. Intervienen en este proceso enzimas denominadas aminoacil ARNT sintetasas, que son específicas para cada ARN transferente. B. La etapa de iniciación resulta ser la unión del ARN transferente iniciador a una señal de inicio del ARN mensajero. La señal de comienzo sobre el ARN mensajero es la triada codón AUG o también GUG, que está precedido por una secuencia rica en purinas y que pueden aparearse en el ARN ribosomal de 16S localizado en la subunidad ribosomal 30S. El ARN transferente iniciador ocupa un sitio en el ribosoma que se denomina sitio peptidilo o sitio P. C. El fenómeno de alargamiento se efectúa en 3 etapas. Comienza con la unión de un ARN transferente aminoacilo a otro sitio de unión del ARN transferente sobre el ribosoma, el cual es llamado sitio aminoacil, sitio A. El enlace peptídico se forma entre el grupo amino del ARN aminoacilo que llega y el grupo carboxilo de la formilmetionina que lleva el ARN transferente iniciador. El dipéptido resultante que está unido al ARN transferente se mueve al sitio A, al P, y la molécula de ARN transferente iniciador deja el ribosoma. Tanto la unión del ARN transferente peptidilo del sitio A al sitio P y el movimiento asociado del mensajero al siguiente codón son efectuados con la energía que se obtiene de la hidrólisis del guanicin-trifosfato. El ARN transferente aminoacilo se une al sitio A vacante para comenzar otra vez un ciclo de alargamiento. D. La penúltima etapa de terminación se presenta cuando una señal de alto sobre el ARN mensajero AUG es leída por un factor de liberación proteínico, el cual conduce a la liberación de la cadena polipeptídica terminada desde el ribosoma. En el paso final de la síntesis de la cadena polipeptídica se incluye el proceso de plegamiento de la cadena para quedar conformada en su forma biológica activa. La cadena, una vez formada, adopta de manera espontánea su conformación natural por medio de puentes de hidrógeno y de interacciones de Van der Waals, iónicas e hidrofóbicas. Es decir, finalmente el mensaje genético queda convertido en una estructura tridimensional. Sentido de la síntesis proteica. El primer aspecto básico, el sentido en el que se realiza la síntesis, puede ser considerado desde un doble punto de vista. La secuencia nucleotídica del ARN mensajero se lee en el sentido 5' a 3', mientras que la secuencia aminoacídica del polipéptido se incorpora desde el extremo amino hacia el carboxilo. Esto último se demostró por primera vez mediante la incubación de reticulocitos, precursores de eritrocitos que sintetizan hemoglobina, con aminoácidos marcados, midiendo la radioactividad en la globina aislada tras distintos tiempos de marcaje.
Con esto concluimos la presente presentación. Espero que la información que ustedes han visto y escuchado sea de su interés y agrado. No me queda más que agradecer su presencia y pues desearles un buen día, noche o tarde, dependiendo de cuándo lo vean. Por mi parte sería todo. Muchas gracias y hasta pronto.